Ma- ¿Qué tal? Buen día. Damos gracias al Foro de Estudios en Lenguas Internacional por aceptar nuestra participación. Nosotras pertenecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, y vamos a presentar Tic-Tac-Tep, didáctica para la enseñanza del siglo XXI. Conmigo están mis compañeras, la maestra María del Carmen San Juan Pérez, la maestra Dagny Ludmila Valadez Valderrábano y yo, que soy la maestra María del Carmen Cerratos Vázquez. Les vamos a compartir nuestra experiencia dentro del programa emergente de enseñanza remota de la UAM y cómo lo hemos aplicado, cómo hemos trabajado con él en la coordinación de enseñanza de lenguas extranjeras en la UAM. Entonces damos inicio con mi compañera Dagny. Muchas gracias. Yo les voy a dar el contexto en el que pusimos nuestro trabajo. En marzo del 2020, todos nos enfrentamos al reto de transformar nuestras formas de trabajo de manera intempestiva. No es necesario describir la sensación de angustia que embargó a los docentes de todos los niveles educativos y la enorme cantidad de energía invertida en aprender el uso de herramientas tecnológicas de videoconferencia. En respuesta a esta emergencia, la UAM implementó el Proyecto Emergente de Educación Remota, el PER, en el cual se contempla que las materias o que incorporemos a nuestro trabajo docente flexibilidad en la enseñanza para evitar las afectaciones a los alumnos. También considera la importancia del uso de herramientas tecnológicas para para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos pide que se abra una ventana de apoyo en caso de imponderables que afecten a los estudiantes. Y la institución dio una beca de conectividad para los alumnos que tenían problemas de conexión. En este contexto de cambio e incertidumbre, nos surgió la oportunidad de hacer una investigación enfocada en buscar los beneficios que podría traer la aceleración de la tecnologización de la educación. Si bien la pandemia se puede considerar como un parteaguas en la vida de la humanidad, no podemos dejar de ver que desde los años 80 se había comenzado a anunciar la necesidad de construir nuevas formas de enseñanza. Y en 1994, el informe de Jacques Delors nos dio una propuesta concreta de las competencias necesarias para los estudiantes durante esta era digital. Con esto, queremos decir que el cambio de paradigmas ya se venía anunciando y la emergencia sanitaria aceleró el proceso, haciendo que el cambio fuera de manera radical y no gradual. En este marco es en el que se encuentra nuestro proyecto, cuya intención es proponer formas de trabajo congruentes con las necesidades de nuestros alumnos, con la propuesta del PER y al mismo tiempo incorporar las competencias que nuestros alumnos van a requerir para desenvolverse en este universo interconectado que definitivamente es muy diferente al nuestro. Lo primero que hicimos es un diagnóstico. Necesitábamos saber en dónde estábamos paradas, qué tipo de alumnos teníamos, y lo que voy a presentarles ahora son algunos de los resultados de estas encuestas. Pues primero investigamos qué edad tenían nuestros alumnos. Nuestro rango es alumnos de 19 a 31 años. Teníamos alumnos, todos son de un nivel de inglés 2, aunque son de diferentes niveles educativos. Bueno, no niveles educativos, unos son de licenciatura, otros son de posgrado. También les preguntamos cuántos años habían estudiado inglés de manera formal. Creemos que esta encuesta nos podría dar para una investigación más profunda debido a que hay alumnos que consideran que nunca han estudiado inglés y hay alumnos que consideran que han estudiado inglés 10 años y están en un inglés 2. Entonces, tenemos que considerar que esta es una generación que ya tomó inglés de manera obligatoria desde la secundaria. Entonces, yo creo que de aquí nos podría arrojar otra serie de datos muy interesantes. A nosotros lo que nos funcionó es darnos una idea de ellos cómo percibían su proceso de aprendizaje. También queríamos saber cuándo cursaron Inglés 1, cuánto tiempo había pasado desde su último curso formal. La mayoría de nuestros alumnos había tomado inglés en el trimestre anterior, 13 de ellos habían dejado 2 trimestres y uno de ellos había estudiado inglés 3 trimestres atrás. También queríamos saber
cómo sentían ellos que era aprender inglés. El 49% consideraba que era fácil y vemos que el 9% dijo que era muy difícil. Preguntamos cuáles de nuestros alumnos contaban con un dispositivo adecuado. 2 de ellos dijeron que no. Y también teníamos que saber el tipo de conexión con el que contaban. Como pueden ver, muchos contaban con una conexión permanente a Internet. Algunos de ellos a veces tenían acceso a Internet y solamente 2 contestaron que no tenían acceso permanente a Internet. Con estos datos fue con los que decidimos escoger y plantear nuestras nuevas formas de trabajo y a continuación Mari Carmen Cerratos les va a explicar qué fue lo que decidimos usar para cumplir con todas estas expectativas. Muchas gracias. Pues sí, con esa información fue que decidimos que las tecnologías de la información y la comunicación tenían que transformarse en tecnologías del aprendizaje y conocimiento y también en tecnologías de empoderamiento y participación social. Con todo esto decidimos que el enfoque que íbamos a utilizar era aula invertida o flipped classroom y aprendizaje activo. Para fomentar el aprendizaje autogestivo, el aprendizaje autónomo y también para implementar el aprendizaje basado en preguntas. El aula invertida, la entendemos o la definimos como un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza a la dimensión de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo. Dado que ese momento de aprendizaje tiene que ser activo, aplicamos el aprendizaje activo que Michael Prince define como cualquier método de instrucción que involucra a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En pocas palabras, el aprendizaje activo requiere que los estudiantes realicen actividades de aprendizaje significativas y piensen en lo que están haciendo. Consiste en que los estudiantes se involucren con el material, participen en la clase y colaboren unos con otros. Por lo tanto, el aprendizaje activo se suele definir por las actividades que realizan los estudiantes para construir el conocimiento y el entendimiento. Las actividades varían, sin embargo, todas impulsan o tienen el fin de que los estudiantes lleguen al nivel más elevado de pensamiento, como es evaluar, crear, analizar, ¿no? Para todo esto es importante la aplicación del conocimiento en el mundo real. Bueno, y todo esto lo apoyamos en la tecnología, ¿no? Entonces teníamos en mente el aula invertida, el aprendizaje activo, estos objetivos y los recursos con los que contaban en ese momento nuestros alumnos, que bueno, parece ser que se han mantenido. Teníamos que usar las herramientas tecnológicas con una pedagogía correcta. Entonces, Dagny, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues aquí están las herramientas que decidimos utilizar basándonos en el enfoque que estamos utilizando. ¿Cómo las aplicamos? Bueno, Edpuzzle y Quizlet, al igual que Pear Deck, nos apoyaron con el aprendizaje, con el aula invertida. Edpuzzle es una herramienta que permite editar videos de YouTube, editarlos dentro de su plataforma, se les puede recortar un cacho, podemos incluir preguntas ya sea con voz, preguntas de opción múltiple, y el video se puede incrustar en Classroom, lo cual hace que los alumnos con un clic puedan acceder al video inmediatamente. Eso puede ser antes de la clase, lo mismo que Quizlet, ese es un tarjetero, un fichero, para que los alumnos aprendan vocabulario o aprendan definiciones y conceptos. Y Pear Deck es una herramienta para hacer presentaciones interactivas, tanto en vivo como antes o después de la clase. Entonces, es una herramienta en la que podíamos apoyarnos para definir o explicar el tema, que los alumnos lo estudiaran por su cuenta, contestaran un ejercicio por su cuenta
y llegaran a clase ya preparados. O si el tema era en extremo difícil, lo podíamos hacer durante la clase, ¿no? El profesor explicando en vivo y los alumnos contestando los ejercicios en vivo, viendo las respuestas y viendo cómo van los alumnos. Luego, para el aprendizaje activo usamos estas otras herramientas que son Flipgrid, Padlet, Jamboard, Google Slides, Google Forms, Google Docs, porque estas herramientas facilitaban el aprendizaje en clase. Los alumnos pueden entrar en el momento en que están en la clase. En Flipgrid pueden grabar un video. En Padlet igual pueden grabar un video, pueden subir una presentación, pueden compartir la liga de algún trabajo que hayan hecho. En Jamboard pueden hacer, es como un rotafolio, entonces permitía que los alumnos hicieran una pequeña presentación de cualquier tema. Se presta para muchísimos temas en inglés y también hemos visto que se puede explotar en cualquier otra materia. Incluimos también un poco de gamificación dentro de la clase para motivar a los alumnos, ¿no? Todo esto también tenía que ver con su motivación y su participación en ese momento. En el momento de la clase, entonces, con Kahoot siempre se podía hacer un diagnóstico para ver cómo están los alumnos en determinado tema, o se puede hacer una actividad para revisión, ¿no? de los materiales que habíamos visto. Todos estos notamos que afortunadamente son fáciles de usar, amigables. Los alumnos no necesitan una curva de aprendizaje, son sencillos, se pueden usar de manera sincrónica y asincrónica, y son los que más respaldaban, o los que pues sí, se apoyaban más en nuestro enfoque metodológico. Y ahora mi compañera Mari Carmen San Juan les va a compartir las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahorita. Y adelante, Mari. Muchas gracias. Bueno, pues sí, quisiéramos compartirles un poco las conclusiones que llevamos hasta este momento después de implementar estas formas de trabajo. Y la primera, pues la marcamos en esta diapositiva y dice: el éxito de la educación a distancia es multifactorial. Normalmente pensamos que la educación a distancia depende casi en un 100% de que el profesor cuente con las habilidades digitales necesarias para impartir su clase. Hemos descubierto que esto no es así, que son muchísimos agentes los que intervienen. Y bueno, pues en un primer momento, como ya lo mencionamos, tendríamos que hablar de los factores de naturaleza material, ¿no? Ya mencionamos algunos: una buena conexión a internet, un dispositivo adecuado, pero también quizás el espacio propio del alumno, libre de distracciones, en donde realmente pueda concentrarse en el trabajo que necesita hacer de manera independiente. También encontramos que, sobre todo al principio, había una escasez de materiales adecuados para el trabajo en línea. Esto se ha ido resolviendo a lo largo de los meses. Creo que en particular los profesores de enseñanza extranjera hemos visto, ¿no?, cómo estos materiales se han multiplicado en la red, y hoy en día pues tenemos muchísimos. La cuestión es desarrollar los criterios adecuados para su selección. Sin embargo, sí están disponibles, a diferencia de otras materias en donde, bueno, no tenemos las mismas situaciones. Por otro lado, encontramos también que hay una serie de factores que tienen que ver más bien con los agentes. Decía hace un momento, no solo el profesor es quien tiene que desarrollar competencias digitales, sino también los alumnos. Al principio, seguramente a todos nos sucedió que los alumnos no sabían cómo entregar una tarea en una plataforma digital, o no sabían cómo manejar un documento compartido, o incluso al día de hoy hay quien no sabe cómo compartir su pantalla para poder mostrar su trabajo a la clase. Entonces, es muy importante que tanto los docentes como la comunidad escolar en general siga en este proceso de aprendizaje para desarrollar competencias digitales adecuadas que nos faciliten la enseñanza a distancia. Bien,
Un tercer factor, no menos importante, tiene que ver con los hábitos de estudio que son inherentes a una modalidad presencial. En general, el trabajo que se hace dentro de un salón de clases es dirigido casi siempre por el profesor, y esto permite que la autonomía se desarrolle en niveles muy, muy mínimos. Y bueno, esta situación pues nos ha enfrentado a que los alumnos tienen que ser autónomos. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Porque estamos hablando de que necesitamos esta autonomía y su propia autogestión para que la parte que les toca trabajar a ellos, pues se lleve a cabo de la mejor manera. ¿Qué parte le toca al profesor? Trabajar con metodologías activas y con elementos, herramientas que permitan la interacción, como las que mencionábamos hace un rato. Y bueno, afortunadamente creo que esto se está incorporando rápidamente a nuestras formas de trabajar. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que necesitamos que los alumnos tengan mejores hábitos de estudio, y esto es algo que también ellos han ido desarrollando a lo largo de los meses. En este proceso creo que sí, los docentes tenemos que trabajar como guías, pero son ellos finalmente quienes tienen que desarrollar estas nuevas formas de aprender en este constante proceso de adaptación. Ahora bien, ¿qué nos toca a nosotros? Pues promover cierto tipo de metodologías, como ya mencionaba mi compañera, el aula invertida, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, el diseño tanto para modalidad sincrónica como asincrónica, entre otros. Y bueno, continuando con esto, tenemos también un cuarto factor que tiene que ver con las formas en que los docentes estábamos acostumbrados a enseñar, porque de repente se pensó que el aprendizaje a distancia solo era un cambio de plataforma. Yo voy a cambiar las formas en mi clase presencial a un formato en donde sigo trabajando por medio de una videoconferencia. Hemos visto que esto no es tan sencillo, que realmente nos requiere de un diseño completamente diferente para esta nueva modalidad. La planeación sigue siendo esencial, quizás incluso más importante que en aprendizaje presencial. Bien, ¿qué más? Pues en este sentido, el rol del docente parece perder protagonismo, pero creemos que más bien, aunque pierde protagonismo, no pierde su importancia. De hecho, pues nos parece que es más importante que nunca, ya que, como mencionaba, la planeación adecuada y el uso de las herramientas pertinentes en cada momento del proceso es esencial para que efectivamente nuestros alumnos logren sus aprendizajes. Es muy importante también que el alumno entienda que su rol también se tiene que redefinir. Uno de los ejes del aprendizaje activo es pues que el alumno está al centro del proceso y siempre está apoyado en sus habilidades tanto de índole cognitiva como metacognitiva. ¿Qué más? Pues un cambio completo de paradigma en donde todos tenemos que seguir en esta curva de aprendizaje de manera que logremos los objetivos de la educación, los objetivos no solo en cuanto al desarrollo de contenidos, sino también en cuanto a los objetivos de desarrollo personal de nuestros alumnos y, bueno, de la educación así, en grande, en general. Y pues, bueno, básicamente esto es lo que tenemos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias y quedamos atentas a sus preguntas. Hasta luego.